Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, como nos decía la presentación, Nuria Di Mota, yo soy Ana Guerra, trabajamos en el Departamento de Archivos de la Biblioteca y el objetivo de la presentación de hoy tiene por finalidad contarles cómo representamos, cómo están las descripciones de los fondos documentales en el catálogo de la biblioteca. Y, por supuesto, vamos a hacer una breve introducción para contarles con qué tipos de materiales trabajamos, cuál es la metodología de trabajo para llegar al catálogo y mostrarles ejemplos concretos. Ahí está. ¿Cuál es la composición hoy del acervo con el que trabajamos en el archivo de la biblioteca? Son cerca de 100 entre fondos, subfondos y algunas colecciones documentales que suman más de 5.000 metros lineales de documentación. Vieron que los archivos se miden, uno puede dar cuenta después de una cantidad de cajas, pero la manera de medir la documentación es en metros lineales, como si uno tuviera uno al lado del otro los documentos, cuántos metros ocuparían para cada fondo documental. ¿Cuáles son los tipos de archivos con los que trabajamos? Por un lado, archivos de origen privado, que como se comentó esta mañana, principalmente ingresan a la biblioteca en forma de donación, ya sea por los propios productores o por sus herederos, que muy generosamente confían en la biblioteca como un lugar donde se pueden resguardar los documentos y pueden ser consultados, que es el objetivo. Los archivos personales tienen un perfil bastante amplio, escritores, críticos literarios, personas ligadas a la edición, digamos, del mundo del libro, periodistas, investigadores. Hoy se mencionó a Burucúa, por ejemplo, a la mañana, que también donó parte de su archivo personal. Otros investigadores en sociología, etcétera. En su mayor parte son personalidades bastante conocidas del siglo XX en Argentina, militantes políticos, personas que han cumplido distintas funciones en el Estado también argentino a lo largo del siglo XX. Archivos de redacción de distintas publicaciones periódicas, revistas y editoriales, también del país, que cubren todo el siglo XX y que han transferido a la biblioteca sus propias áreas de archivos, ¿no? Que en general están formadas por miles y miles de dossiers de prensa clasificados temáticamente y que mientras los producían eran para uso de sus propios periodistas, ¿sí? Dossiers que contienen fotografías y recortes de prensa clasificados por temas, por nombres de persona, etcétera, y que eran para uso de los periodistas como antecedentes de las noticias que iban a escribir y que ahora, bueno, pueden consultarse en la Biblioteca Nacional. Algunas colecciones temáticas y otra cosa muy importante con la que empezamos a trabajar durante el año 2016 y seguimos, y hay muchísimo trabajo por delante, que es el fondo de la propia Biblioteca Nacional, o sea, el conjunto de documentación producida por esta institución desde su creación. Ahora la documentación que tenemos identificada llega más o menos hasta los años 60 y ya hemos empezado a trabajar con documentación de las últimas décadas, ¿sí? Bien. Esta placa siempre está, lo decían ayer, en nuestros PowerPoint, para compartir o para refrescar con todos ustedes qué es un archivo y en qué sentido nos vamos a referir durante toda la ponencia de hoy. Se le suele decir archivo al depósito, al lugar físico donde está la documentación alojada. Se le dice, por supuesto, también archivo con mayúscula a las instituciones que custodian fondos documentales o a las áreas dentro de las instituciones, como en este caso un archivo dentro de una biblioteca, como pasa en las universidades, etcétera, en un montón de instituciones. De hecho, el Consejo Internacional de Archivo entiende la palabra archivo en esta triple acepción, como depósito, como institución o también como sinónimo de fondo documental, que es a lo que nos vamos a seguir refiriendo cada vez que nombremos archivo. Esto es el conjunto de documentos producidos o reunidos por una institución, pública o privada, o por una persona en el transcurso de su vida y en el desarrollo de sus actividades a lo largo del tiempo. O sea, un archivo no se define por un tipo documental, sino justamente por contener una multiplicidad de tipos documentales cuya fecha puede ser muy variada, tanto como la vida de la institución o de la persona a la que perteneció, y que lo que tiene en común todo ese conjunto de documentos es a un productor en común, una institución o una persona.
Antes de pasar a hablar ya directamente de los instrumentos de descripción y del catálogo, nos interesaba compartir con ustedes, como uno no para de clasificar nunca, desde que se levanta hasta que se va a dormir, también clasificamos a los tipos de usuarios y a los tipos de uso, y nos interesa saber en qué se utiliza la documentación que se consulta en el archivo. Y a la que tiene que servirle estos instrumentos de descripción en lo que tanto trabajamos. La mayoría de los usuarios del área son investigadores con formación universitaria de grado y posgrado, como ven ahí, y que tiene que ver con sus proyectos de investigación histórica, científica en general. Por supuesto, ahí, en la medida en que se amplía también el tipo de perfiles de archivos personales o institucionales, también se amplían los campos de los investigadores a los que les sirve venir a consultar a la biblioteca. También, en gran medida, los usos están ligados a una producción cultural, muestras, exposiciones, producciones audiovisuales, editoriales, etcétera, tanto de otras instituciones que consultan o solicitan reprografías de documentos para muestras en otros lugares, como de la propia área dentro de la Dirección de Cultura de la Biblioteca y de las muestras que se mencionaron esta mañana. También se usan mucho documentos de distintos fondos documentales. También hay usos ligados al ejercicio de derecho, a la investigación judicial. Los documentos todos sabemos que sirven, pueden servir, depende del tipo de documento, de prueba, y también hemos recibido consultas en ese sentido. Y por supuesto, en relación al Fondo de la Biblioteca Nacional, si bien tiene usuarios externos, también es muy importante la consulta interna, ¿no? Toda institución necesita tener organizada su documentación para consultar los antecedentes de los trabajos que realiza, a veces en temas muy puntuales. Y ahora sí, Nuri. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Seguimos entonces con el núcleo de la ponencia, o sea, es los diferentes caminos que hemos seguido a lo largo de estos años, poner a disposición en el catálogo de la biblioteca las descripciones, puntualmente esto que para la archivística es la descripción multinivel, niveles generales, siempre como modo de trabajo ir desde lo general a lo particular, y que el gran desafío es justamente que esos modos de descripción, la descripción multinivel, puedan reflejarse en los sistemas, ¿no? y luego también permitir búsquedas y todo lo que tiene que ver con la operación de usuarios. Como imaginarán, digamos, haciendo un paralelismo con el ámbito bibliotecológico, o sea, los debates respecto de cuáles son los software más adecuados para describir los materiales bibliotecológicos en archivos, los materiales archivísticos, o sea, son grandes. Pensar en los software específicos que tienen, que toman las normas internacionales de archivos y las recomendaciones del Consejo Internacional de Archivos, o las otras opciones que tienen que ver con utilizar software pensados, diseñados para describir otro tipo de materiales, como claramente es el caso en el que estamos de nosotras, que utilizamos un software pensado para describir materiales bibliotecológicos. Entonces, en algún punto estos debates ya los hemos ido compartiendo en otros encuentros de catalogadores. En el 2015, por ser rápido, digamos, pero mencionar alguna de estas cosas, tenían que ver con compartir acá cuáles eran esas adaptaciones que tenían que ver con avanzar en ver las posibilidades que tenía MARC 21 para ofrecer y describir materiales de archivos, construir los primeros registros que tenían que ver con los registros a nivel de fondo, después ir avanzando en otros niveles de descripción. En el 2017, hace 2 años, avanzamos en la experiencia de describir niveles intermedios, 2 experiencias de descripción de series documentales en términos de archivos, que compartimos la experiencia de describir los sobres temáticos de los archivos de redacción y las series de correspondencias que encontramos en casi todos los archivos personales. Así que tenía que ver con este desafío de pensar la especificidad de los software para describir e incorporar las descripciones archivísticas. Así que
básicamente las descripciones archivísticas tienen que ver con que son herramientas que recogen todo el trabajo que desarrollamos previamente, desde investigaciones, la clasificación archivística, información respecto del contexto de producción de esos materiales a nivel de fondo, a nivel de serie. Las descripciones son ese instrumento que ponemos a disposición y consideramos que en ese momento, cuando están terminadas esas descripciones archivísticas, los fondos documentales están abiertos a la consulta. Las descripciones en sí mismas son documentos públicos, así que tiene que ver con poner a la disposición de usuarios y usuarias estos instrumentos como instrumentos públicos, ese desafío y cosas que hemos ido modificando a lo largo del tiempo y cómo se colocan y se trabajan en el catálogo. Es el primer instrumento, ¿no? El estado de fondos. Sí, antes de mostrarles unos registros puntuales, si ustedes navegan desde la página de la Biblioteca Nacional, entran al catálogo y filtran ahí en un cajoncito que dice archivos y colecciones particulares. O sea, por supuesto que los registros del archivo salen, si uno hace una búsqueda general, va a obtener como resultados registros de todos los materiales que hay en la biblioteca y ahí puede filtrar, depende de lo que esté buscando. Pero es muy importante para nosotros también que dentro mismo del catálogo y por el trabajo de otras áreas de la biblioteca que lo hicieron posible, se puede consultar lo que es el primer instrumento de descripción de cualquier institución que tenga más de un fondo documental, ¿no? Que es el estado de fondos. Es una lista, ahí ustedes verán un extracto muy chiquito, es una lista muy básica que tiene los títulos de los fondos documentales, los datos de sus fechas extremas, de metros lineales, de documentación, el tipo de acceso, o sea, si es un fondo que ya se trabajó y está consulta pública, si está, en el caso de los archivos de redacción, solemos decir que están abiertos parcialmente porque el trabajo, como les decía antes, se trata de miles de dossiers y siempre va a estar parcial hasta que se terminen, o si todavía no está disponible, pero que de todos modos es importante que los usuarios sepan que ese fondo ya está en la biblioteca y que pueden en todo caso consultarnos cuándo va a estar disponible. Entonces, ya sea por una búsqueda general o desde el estado de fondos, cliqueando en el título, ustedes pueden llegar al registro de este primer nivel de descripción, que siempre es el nivel del fondo documental. ¿Cómo trabajamos esto? Ustedes saben, el formato MARC 21 tiene una plantilla que es la MX para materiales mixtos. La plantilla de materiales mixtos incluye, habilita y permite la descripción de fondos documentales. Muchos de sus campos, aunque pueden no coincidir exactamente en la denominación del título del campo, coinciden con los campos de la CISAD-G, que son las normas de descripción internacionales, digamos, para describir archivos. Entonces, en la biblioteca lo que hacemos es trabajar en base a la plantilla MX, que también el grupo de administración del sistema hizo una pequeña adaptación, digamos, hizo un espejo de la plantilla MX que se llama AR, para poder ordenar los campos de acuerdo a lo que dicta, digamos, la CISAD-G y corregir, en todo caso, ajustar más bien la denominación del nombre de cada campo. Entonces, ustedes ven en el catálogo de la Biblioteca General los registros de fondos de archivo siguiendo esos campos de la CISAD-G, que no solo incluyen una descripción de la documentación, sino también del contexto, porque es parte de la tarea de describir archivos. Y las dos cositas nomás que voy a mencionar es, nosotros, como decía Nuria, hay gran parte del trabajo que se hace previo al catálogo, ¿no? Hay que revisar toda la documentación de un fondo, hay que hacer la clasificación, construir el cuadro de clasificación que es intelectual y describir el fondo, las secciones y las series. Entonces, en el botón que dice ver objetos digitales para los casos de registros de archivo, ustedes pueden descargar un PDF que es una descripción más extensa de la información que contiene ese registro. Y que también resulta muy importante que el catálogo tiene una posibilidad de búsqueda a texto completo. Y entonces, en la recuperación de resultados, ustedes van a poder obtener registros del catálogo y del archivo, que aquella palabra o término que hayan buscado esté en los documentos
que están como objetos digitales. Espero se entienda y si no, bueno. Pero bueno, es una búsqueda más amplia, ¿sí? en todos los instrumentos de descripción que están asociados al registro. Y avanzando en esto de la descripción multinivel, los registros de fondos documentales tienen como unidades, esto lo hacemos con campos LKR propios del Aleph, que nos permiten justamente presentar esa descripción multinivel e ir navegando del nivel de fondo al nivel de series, al nivel de documentos que ahora les vamos a mostrar. Entonces este que sigue, este es el registro a nivel de fondo, y este es un registro que corresponde al nivel intermedio, al de a los agrupamientos, como pueden ser, y mencioné. No dijimos el nombre. Son 3 registros que vamos a mostrar del Fondo Álvaro Yunque, un escritor, donde en este caso tenemos el nivel intermedio. Es una serie, es el registro de una serie, de la serie de correspondencia. Como les decía Ana, en el sector hacia la derecha vemos los enlaces y cómo es que esto se permite utilizando estos campos de liga LKR que permite el Aleph, ¿no? Además, sí, a la carta directamente, esto puede ser navegable desde ya. En el nivel inferior, estamos en este caso en el nivel de la descripción de una carta del Teatro Infantil Municipal de Mendoza, dirigida a Álvaro Yunque. Es una carta del 6 de febrero del 57. Los campos son los que se pueden ver a partir de la visualización marca, además, en el registro. Tenemos redondeado ahí con rojo los objetos digitales. En este caso, a nivel de documento, podemos acceder a una digitalización, a la versión digitalizada de ese documento, que es otra de las opciones así de decisiones que tienen que ver cómo describir a su vez los documentos. Acá la tenemos abierta, con título, bueno, el código arriba, y lo que nos parece más interesante del modo en que hemos trabajado a nivel documental es que en este caso estamos hablando de una digitalización que está subida al catálogo, y siempre la apuesta es justamente a poder describir en el contexto en que fueron producidos esos documentos y no de manera aislada, ¿no? Así que bueno, eso en cuanto a la descripción, sí. Para ir cerrando, líneas anteriores, que son las que están en blanco, es parte del raconto que fuimos haciendo, de las decisiones en torno a la confección de esos registros a nivel de fondo, a nivel de serie, a nivel de documento, lo que tenía que ver con el modo en que se colocaban esos objetos digitales. Y en la actualidad estamos avanzando, ya hace unos años también, en la catalogación de documentos puntuales, de libros, publicaciones periódicas, de folletos, de diarios, que forman parte de los fondos que conservamos en el archivo y de series puntuales. También, bueno, es muy valioso en el sentido de que de algún modo complementa todo el trabajo que hace desde los procesos técnicos en la descripción y catalogación de libros y revistas. Entonces, en la medida en que hay materiales que son partes de los archivos, intentamos avanzar en ese mismo sentido de colaborar en la descripción documento por documento en este caso. Otras 2 líneas más, digamos, que tienen que ver con también sumarnos a propuestas del área de procesos técnicos y de división de autoridades, formar parte, en la medida en que vamos pudiendo hacer pequeñas intervenciones y pequeñas colaboraciones en investigación de algunos términos temáticos puntuales en el equipo de indizadores, ¿no? Y haciendo ahí algunas propuestas. Por otro lado, en cuanto a los procesos de indización, también nos sumamos en este sentido. Tenemos centralizado todos los términos que vamos proponiendo y que vamos enviando como formularios para la división de autoridades. Así que, bueno, continuar con esas líneas de trabajo ya también es un montón. Bueno, y ahora sí, para cerrar, en 2015 y 2017 sí, por ahí las presentaciones que habíamos hecho eran más específicas y más técnicas del uso de cada campo, pero bueno, en
en el Manual de Procedimientos de Catalogación, en la versión del 2016 que está colgada en el escritorio de procesos técnicos en la página web, por un lado, todo lo que tiene que ver con el uso de los distintos campos para describir fondos y documentos de archivo está incluido en la descripción como ejemplos, digamos, para cada campo, y al final, como uno de los anexos de este manual, hay una tabla de correspondencia entre los campos de MARC 21 y los campos de la ISADG, de la norma de descripción archivística, como para resumir, digamos, de manera más clara toda la información que de todos modos está a lo largo del manual. Así que lo queríamos mencionar porque es, bueno, una herramienta para compartir, consultar en caso que sea necesario, y ahí están nuestros correos y muchísimas gracias.